Hola, hola, bienvenidos a esta nueva videoclase. Quien les habla su servidor, el licenciado José Miguel Mamani Terán. En esta oportunidad, en esta videoclase, hablaremos de la bioseguridad hospitalaria. El tema de bioseguridad hospitalaria es un tema muy importante que debe tener conocimiento todo el personal de salud, empezando por las enfermeras, ¿sí? Los auxiliares de enfermería, las licenciadas de enfermería, los médicos, los paramédicos, los camilleros, ¿sí? El personal de la ambulancia, el personal de limpieza y todo el personal que trabaja en un hospital, ¿sí? He puesto esta imagen de fondo en la diapositiva de inicio, ¿sí? Para que más o menos tengamos idea de cómo es eh, eh, cómo es que los microorganismos viven en un hospital. Si nosotros tuviéramos los lentes de un microscopio, tal vez veríamos de esta manera a las bacterias, ¿sí? Como pueden ver, hay muchas, miles y miles y millones de bacterias en un hospital. Por ello, es importante conocer este tema. Continuemos y vamos a hablar ahora de lo que es la infección. Una infección es un término clínico que indica la invasión de un microorganismo por otra especie, es decir, es una especie que le es perjudicial para su normal funcionamiento o supervivencia, ¿sí? Entonces, infección es aquella causada por un agente patógeno. Un agente patógeno es aquel que es capaz de provocar o producir una infección, una enfermedad. Aunque muchos seres vivos son colonizados por microorganismos, estos viven de manera simbiótica, o sea, de manera paralela, viven con nosotros, viven en nosotros, un microorganismo, pero no causan daño, ¿sí? No causan daño. Pero en algunas circunstancias, en algunas ocasiones, cuando nuestras defensas se bajan, ¿sí? Estos microorganismos se vuelven agresivos y pueden provocar una infección. La diferencia entre colonización e infección no siempre está relacionada con la carga microbiana. Se denomina infección intrahospitalaria a aquella que se adquiere dentro del hospital y que no se venía incubando al momento del ingreso. Por lo general aparece luego de las 48 horas de admisión del paciente. Es decir, vamos a hacer un ejemplo más claro. Una infección intrahospitalaria aparece después de las 48 horas del ingreso del paciente, ¿sí? Y que no venía incubando antes de su ingreso o al ingresar, ¿sí? Un claro ejemplo. Si llega un paciente con una arritmia cardíaca, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca, se descompensa, lo entuban al paciente y lo conectan a un ventilador mecánico. Después de 48 horas, después de 3 días, se le hace el laboratorio de rutina, se le hace su placa de rayos X, laboratorios de rutina, y aparece el paciente con una infección o con una neumonía. ¿Dónde creen que la adquirió la neumonía? ¿Sí? En el hospital. En el hospital. Porque ese paciente, ojo, ¿sí? Ingresó con una arritmia cardíaca que no tiene nada que ver con la neumonía, ¿sí? Entonces, muchas veces, y muchos pacientes mueren por infecciones intrahospitalarias, por infecciones que las adquieren dentro del hospital, ¿sí? En los adultos aparece después de las 48 horas, en los neonatos aparece después de las 72 horas. Suelen ser muy peligrosas y elevan la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Se emplean mayores recursos y elevan los costos hospitalarios, ¿sí? Por eso es muy importante conocer este tema de bioseguridad, ¿sí? Conocer las barreras de protección, tanto física, química como biológica, ¿sí? Para que una infección se propague se necesita un conjunto de elementos denominado cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica está formada por 5 eslabones. El primero, que es un agente causal. El segundo es la puerta de salida del agente causal. El tercero, el modo de transmisión del agente. El cuarto, la puerta de entrada del agente. Y el quinto es el huésped susceptible.
Enseguida lo vamos a desarrollar más detalladamente. La cadena epidemiológica. Microorganismos. Microorganismos, también denominados agentes o patógenos. Lo vuelvo a repetir. Puede ser, los microorganismos o agentes son aquellos capaces de provocar o producir una infección en el ser vivo, ¿sí? En una persona. Estos pueden ser, los agentes pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoarios, helmintos, algas o priones, ¿sí? Es conveniente conocer también algunos términos usados para estos agentes, ¿sí? Aquí vamos a ver algunas terminologías. Por ejemplo, dice efectividad. Efectividad se refiere a la capacidad de ingresar al huésped y multiplicarse. Patogenicidad, la capacidad de producir la enfermedad, ¿sí? Es un agente patógeno, ¿sí? Es un paciente capaz de provocar una infección o una enfermedad. Virulencia, el grado de severidad en que se puede producir una enfermedad. Poder antigénico, la capacidad de provocar la respuesta del huésped. La letalidad es la capacidad de producir la mortalidad en el huésped. La cadena de infección, también también denominado como reservorio, es cualquier medio animado o inanimado en el que se encuentra un agente patógeno que puede pasar al huésped. Entre las fuentes de infección se destacan los animados o los inanimados. Es decir, que un agente patógeno o un microorganismo, ¿sí?, capaz de producir una infección puede estar en superficies como el agua, el aire, el suelo, los instrumentos médicos, ¿sí? Esos son superficies inanimadas, como también se pueden encontrar en los animales, el ser humano, entre la sangre y los fluidos corporales, ¿sí? Esas son superficies animadas. La cadena epidemiológica, aquí tenemos una imagen que refleja la fuente de infección, que refleja cómo se ven los microorganismos, ¿sí?, microscópicamente, ¿sí? Aquí tenemos microorganismos. Lo vuelvo a decir, siempre uso esta frase: si nosotros tuviéramos los lentes de un microorganismo, tal vez veríamos así a los microorganismos, a las bacterias o a los agentes causales de una infección. La cadena epidemiológica, el huésped susceptible. ¿Quiénes son los huéspedes susceptibles? También denominados simplemente huésped u hospedero. Por lo general se refieren a las personas más susceptibles, es decir, nosotros somos los huéspedes susceptibles, pero nos convertimos en huéspedes susceptibles cuando nuestras defensas bajan y los microorganismos se vuelven agresivos. No se vuelven agresivos, sino que son oportunistas algunos microorganismos, ¿sí? Por lo tanto, puede contraer una infección, una alergia o una toxicidad. La cadena epidemiológica, el mecanismo de transmisión. Forma de cómo un microorganismo viaja desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible. Aquí el microorganismo es transportado desde, dice, como ven en la diapositiva, el microorganismo viaja desde la fuente de infección, puede ser una superficie animada o inanimada, puede ser un enfermo, a un paciente sano, hasta el huésped susceptible, o un paciente o una persona con las defensas bajas. Puede ser de forma directa o indirecta, ¿sí? De forma directa, dice directo, cuando un microorganismo pasa directamente desde la fuente de infección del individuo infectado hasta el huésped susceptible, ya que en ella tiene lugar un contacto físico real. Indirecto, en los casos en el que existe un eslabón entre la fuente de infección y el huésped, tales como los objetos, por ejemplo, un objeto, ¿sí? Yo puedo, es un ejemplo. Este objeto yo lo puedo colocar cerca de un paciente, ¿sí? O en un paciente puedo darle para que escriba un paciente, ¿sí? Y el mismo lapicero puedo pasárselo a otro paciente, ¿sí? El paciente, no sabemos, tiene microorganismos y está transportándose ese microorganismo en este lapicero, ¿sí? Es un sencillo ejemplo, ¿sí? Más adelante vamos a ver más ejemplos. Entonces, bueno, sigamos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí?, donde vemos
a un médico, a un personal de la salud, tocando a un paciente. Vamos a decirlo así, no se ve bien en la imagen, pero vamos a decir que está sin guantes, ¿sí? Sin guantes. Toca a un paciente, por ejemplo, está tocando al paciente A, y con el mismo guante, sin sacarse los guantes y sin lavarse las manos, va a tocar al paciente B. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está transmitiendo, está transportando al agente patógeno, al microorganismo capaz de provocar una infección, ¿sí? Entonces, está transmitiendo la enfermedad, ¿sí? Por eso es muy importante conocer y usar las barreras de bioseguridad, por ejemplo, la barrera física, usar guantes. Siempre usemos guantes. Siempre se debe usar los guantes, ¿sí? En este caso, no se debe tocar al paciente sin guantes. Siempre se tiene que usar guantes. No sabemos la enfermedad que tiene. Cuando nosotros estamos en la admisión de un paciente, no sabemos lo que tiene, y si supiéramos, igual debemos usar los guantes, ¿sí? Se debe usar guantes, siempre se debe usar guantes, y siempre se debe lavar las manos, ¿sí? No se olviden los 5 momentos de lavado de manos. Primero, antes de tocar un paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, ¿sí? Después de riesgo con fluidos corporales, después de tocar al paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente, ¿sí? Bueno, continuemos con las diapositivas. Tenemos la vía de salida. La vía de salida es la forma como un microorganismo sale de una fuente de infección, por ejemplo, a través de secreciones exhaladas por la tos o el estornudo, las gotitas de flujo, en ciertas ocasiones en la vía de salida a través de heridas abiertas. Un claro ejemplo tenemos aquí la enfermedad de la tuberculosis. ¿Cómo se transmite? Por la tos, ¿sí? Cuando un paciente con tuberculosis tose, ¿sí? Expulsa microorganismos, bacilos de Koch, que quedan flotando en el aire. Si nosotros no usamos barbijo, vamos a inhalar. Y el microorganismo, el agente causal, va a entrar por la vía aérea, ¿sí? Por eso es muy importante usar las barreras de bioseguridad, ¿sí? La cadena epidemiológica, la vía de entrada, es la forma como un microorganismo entra en el huésped susceptible. Las vías pueden ser: ¿cómo un microorganismo entra a un huésped susceptible? ¿Cómo un microorganismo entra al cuerpo de una persona susceptible, de una persona sana o susceptible con las defensas bajas, ¿sí? Puede entrar por la vía respiratoria, por inhalación, ¿sí? Como en el caso de la tuberculosis, ¿sí? Por la vía conjuntival, por proyección de aerosoles o gotas o salpicaduras. Señoras y señores, siempre que hagamos un procedimiento donde haya riesgo de salpicaduras de sangre o de secreciones, por ejemplo, cuando vamos a aspirar, tenemos que usar las barreras físicas de bioseguridad, ¿sí? Que son gorro, barbijo, lentes, guantes, mandiles y botas, ¿sí? Esas son las barreras físicas de bioseguridad. Siempre debemos usar barreras de protección. La vía dérmica, por contacto de la piel desprotegida. Lo vuelvo a repetir, debemos usar la barrera de bioseguridad física. En este caso, ¿sí? Para no tener contacto directo con una herida abierta, ¿sí? O desprotegida, debemos usar los guantes. La vía parenteral, por pinchazo o corte, bueno, esto es lo más común que se ve, que se escucha, y las estadísticas lo demuestran, ¿sí? Pinchazos por malos procedimientos o por accidente, ¿sí? Más que todo hay un alto porcentaje en el caso de las enfermeras y los bioquímicos que van a sacar la muestra de sangre, ¿no? Pero hay procedimientos, ¿sí? Hay procedimientos en lo cual debe ser conocido por el personal de salud. La vía digestiva, por ingestión de alimentos mal lavados o el mal lavado de manos. Señoras y señores, una de las partes más sucias de nuestro cuerpo son las manos, y una de las partes con más carga microbiana son nuestras manos, ¿sí? Nuestra mano. La mano, ¿dónde nos toca? ¿Qué nos toca en las manos? ¿Sí? Entonces, debemos lavar